Después de la ponencia de la licenciada Ana Lutairo, damos inicio al ciclo de conferencias del 24º Congreso Hemisférico. Comenzamos con la licenciada Isabel Vecchio Arófulo. La licenciada Vecchio cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada, con especial énfasis en derecho administrativo, bancario y comercial, así como en materia de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales. Se ha desempeñado como docente universitaria en el Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos de Terrorismo y su financiamiento. Ha representado a Panamá ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Gafilat. Ocupó el cargo de subdirectora nacional de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y es colaboradora de la Unidad de la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia. También nos acompañará Isa Marí Sánchez Ortega, abogada con maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información de la Universidad de Alicante en España, Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University en los Estados Unidos. Fue la primera mujer en obtener el título de doctora en leyes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Se ha desempeñado como abogada, consultora y oficial de cumplimiento en bancos, fideicomisos y casa de valores y como asesora legal en la Superintendencia de Bancos de Panamá y ha ocupado cargos como directora de la Unidad de Análisis Financiero, asesora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales de la Presidencia de la República. Actualmente se desempeña como embajadora de Panamá en Francia y cónsul de Panamá en Marsella, posición desde la cual es el enlace ante la OCDE y Gafi. Para el periodo de preguntas y respuestas encontrarán a la mano derecha de la pantalla de video una pestaña azul con el signo de interrogación. Hagan clic allí para enviar por chat sus preguntas dirigidas a nuestros conferencistas. Sin más, con ustedes la conferencia Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el Gafi para subsanar sus deficiencias estratégicas. Dirige Julio Aguirre, director asesor del comité organizador del Congreso Hemisférico y presidente de Aguirre & Schwartz S.A. Muy buenas. Nos toca iniciar el Congreso número 24 de la Asociación Bancaria de Panamá, el cual tiene como fondo lo que es la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Tenemos la suerte de compartir el escenario con la señora Isabel Vecchio y la señora Isamari Sánchez Ortega, embajadora de la República de Panamá en Francia, quienes nos van a ilustrar sobre lo que es el avance de Panamá frente a su condición de estar en la lista gris. En este momento vamos a iniciar con la señora Isabel, pero antes le pedimos que nos ayude a tener la claridad de lo que representa para Panamá, lo que es la unidad de competitividad de los servicios internacionales, siendo que esto no es una entidad acostumbrada de ver en muchos países, pero dado el contexto riesgo país de Panamá, consideramos que es una institución de gran importancia y relevancia para lo que significa el estar fuera de este tipo de lista. Isabel, por favor. Bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy iniciando para compartir la presentación con todos ustedes. Inicio, como bien acaba de mencionar Julio, explicando un poco sobre qué significa la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales. Esta unidad se crea a inicios del mes de julio del año pasado, tomando en consideración que era y sigue siendo muy importante mantener la competitividad a nivel nacional e internacional, precisamente en materia económica, y considerando las afectaciones que ha tenido para el país el estar listado en la lista de Gafi. Que plantea la unidad de competitividad, lo que hace es que agrupa a profesionales de diferentes ramas a nivel del Ministerio de la Presidencia con mucha experiencia para coadyuvar en la coordinación interinstitucional requerida para salir de la lista gris e implementar un plan de acción con el cual nosotros podamos como país enfrentar todas las deficiencias que nos fueron comunicadas. Entonces, inicio la presentación con un resumen del proceso de evaluación que se ha efectuado y se mantiene a la República de Panamá.
Como todos ustedes saben, Panamá fue sujeto de la cuarta ronda de evaluación por parte de Gafi, y al final de este proceso de evaluación, que se dio en enero de 2008, que fue el primero de la cuarta ronda, se emite un informe de evaluación mutua. Este informe proporciona un resumen de todas las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que existían en Panamá a la fecha de la culminación de la visita in situ, que se dio en mayo de 2017. Posteriormente se publica este primer informe de evaluación mutua en enero de 2018, en donde se decide que el país va a tener un año de seguimiento intensificado. Dentro de este año se dieron diferentes visitas y reuniones con los organismos internacionales, para lo cual se procede entonces a una segunda publicación que es nominada el primer informe de seguimiento intensificado al país. Este fue publicado y se encuentra en libre acceso a todos mediante la web en enero de 2019. Y como parte de todo el proceso se hace un segundo informe de seguimiento intensificado en agosto de 2019, en el cual ya se dispone pues que el país ha sido incluido dentro de la lista de Gafi y se plantean las deficiencias que mantiene el país. Esta comunicación se hace al país a finales de junio del 2019 y desde ese momento a la fecha nos encontramos un grupo interinstitucional trabajando en un plan de acción para lograr la exclusión de la referida lista. ¿Cuándo culmina el proceso de seguimiento intensificado? Pues de acuerdo al plan de acción estipulado por el ICRG, que es el grupo de revisión conjunta de Gafilat, las acciones tienen distintas fechas. Sin embargo, la última comunicada al país desde ese plan de acción inicial que se presentó en julio-agosto de 2019, se dispone que es en septiembre del año en curso. Dentro de las acciones principales que se le comunican al país mediante este plan de acción, ustedes podrán observar en pantalla que les he puesto un resumen de las más puntuales, en las que hemos concentrado nuestros enfoques. Primordialmente en fortalecer la evaluación nacional de riesgo, ya que se nos ha indicado que debemos incluir como país medidas que fortalezcan el riesgo al financiamiento de terrorismo, así también como a delitos de defraudación fiscal, que como ustedes saben ha sido un delito incorporado a nuestro Código Penal. Asimismo, también se nos solicitó identificar a los remitentes de dinero sin licencia. Estas son las empresas de remesas de dinero que no cuentan con las autorizaciones correspondientes para ejercer dicha actividad. Asimismo está la efectividad en cuanto a la verificación y actualización de la información del beneficiario final de personas jurídicas, que incluye dentro de esta verificación el robustecer los mecanismos de monitoreo de todas las personas jurídicas que se encuentran registradas vigentes dentro de la República de Panamá. Y dentro de todos estos mecanismos cabe resaltar el evaluar los riesgos que representa tanto el sector de profesionales, puntualmente los abogados, agentes residentes que se dedican a prestar este servicio, como el uso indebido de las personas jurídicas registradas en Panamá, previniendo el mal uso de figuras como por ejemplo directores, accionistas, apoderados, entre otros. Asimismo, se le dice al país que se debe incrementar el alcance de las supervisiones e investigaciones de los sujetos regulados. Recordemos que existen sujetos regulados financieros y no financieros, que son una amplia gama de sujetos y que representan muchas de las actividades económicas del país, con especial atención en aquellas áreas de los sujetos de alto riesgo, como por ejemplo los abogados agentes residentes. Para atender estas acciones principales, se genera un plan de acción país en donde se hace un estudio inicial de cómo lograr llegar a obtener una efectividad respecto a estas acciones. Y el primer paso que damos es estudiar la normativa existente en la República de Panamá que nos permita llegar a obtener esa efectividad. Para tal fin, se fortalece la normativa y se ejecutan ciertos cambios a leyes que les voy a presentar a continuación. Como ustedes pueden observar, posterior a los análisis de leyes que se encontraban vigentes en su momento,
se tomaron ciertas iniciativas legislativas para mejorar nuestro sistema de prevención. Dentro de estas les voy a destacar la creación de la nueva Superintendencia de Sujetos No Financieros, que como todos ustedes saben, pertenecía al Ministerio de Economía y Finanzas bajo la dirección de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. Esta superintendencia se crea mediante la Ley 124 de 7 de enero de 2020. Es uno de los primeros pasos que toma Panamá para fortalecer su institucionalidad y de tal forma fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales focalizado a los sujetos obligados no financieros. Asimismo, se generan nuevas leyes, se sancionan nuevas leyes, como por ejemplo la Ley 123, de las cuales voy a comentar un poquito más adelante. Se está en el proceso de fortalecer la Ley 23, que es la ley madre de prevención de blanqueo de capitales y la que agrupa a todos los sujetos obligados del país. Asimismo, la Ley 129, que igualmente les voy a ahondar un poquito más adelante, que es una de las más importantes en las que quisiéramos resaltar las nuevas obligaciones que tienen los sujetos abogados, agentes residentes, para lograr la efectividad en cuanto al monitoreo de estas personas jurídicas, como les comenté hace un momento. Entonces, empiezo por resaltarle un poco sobre estas normas jurídicas nuevas. Nos encontramos con el Decreto Ejecutivo 905, de 20 de septiembre de 2019. Este decreto ejecutivo suspende los derechos corporativos a personas jurídicas, mediante el cual se le ordena al registro público que debe suspender los derechos corporativos a aquellas personas jurídicas, ya sean sociedades anónimas o fundaciones de interés privados, que no cuenten con un agente residente, ya sea por la renuncia o que en el mismo sistema de registro público no tenga registrado el agente, por un periodo mayor a 90 días. Automáticamente, posterior a esta falta de agente residente, el Registro Público de Panamá debe aplicar el estado de suspendido a la persona jurídica. Y cuando cualquier persona, como todos sabemos, esto es de acceso libre, entra al registro público, va a poder identificar que dicha persona jurídica está en estatus de suspendido. Otra de las causales de suspensión que contempla el Decreto Ejecutivo 905 es la falta de pago de tasa anual, que es la contribución que se tiene que pagar de tasa única ante la Dirección General de Ingresos, ya sea para las personas jurídicas, para las sociedades anónimas, disculpen, o para las fundaciones de interés privado. La falta de pago por 3 periodos consecutivos debe ser comunicada por parte de la Dirección General de Ingresos al registro público por los medios que disponen las normas, y el registro público igualmente va a proceder a ejecutar y categorizar dicha persona jurídica con estatus de suspendido. ¿Qué ocasiona tener este estatus? Que la persona jurídica no va a poder ejercer el comercio, va a aparecerle una marginal dentro del mismo registro y no va a poder tampoco iniciar procesos, efectuar operaciones comerciales, como ya les comenté, lo cual evidentemente afecta directamente la operatividad de dicha persona jurídica. Cabe resaltar que como parte de la efectividad que ha venido logrando el país, de un total aproximado de 700.000 sociedades que tenía la República de Panamá o que tiene la República de Panamá actualmente registradas, al aplicar este estatus de suspendido por las causales previamente mencionadas, un 53% de las sociedades registradas en la República de Panamá se han visto afectadas por el estatus de suspendido. Este porcentaje lo que genera es un riesgo, la reducción de riesgo en cuanto al uso de estas personas jurídicas en el país o fuera del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted quiere abrir una cuenta bancaria en cualquier otro país, o en Panamá, a través de una persona jurídica que se encuentra en estatus suspendido, el banco responsablemente le va a solicitar a usted, firmante o beneficiario final, que proporcione un certificado de registro público. Y cuando usted vaya a proporcionar ese certificado de registro público,
va a aparecerle una marginal que va a decir taxativamente que esta persona jurídica no puede incurrir en el comercio ni va a tener operatividad a causa de estas, de no tener agente residente o de la falta de pago. Es cierto que pueden ser reactivadas durante un periodo que establece la ley. Sin embargo, esta reactivación debe pasar por un proceso que ya está establecido igualmente y menos del 1% de estas 53% previamente mencionado han sido reactivadas. Adicionalmente, les comento sobre otras leyes que han sido también promulgadas con miras a lograr la efectividad del país. Esto es la Ley 116 y la Ley 123 de 2019. Recordemos que el fortalecer de estas acciones que les comenté previamente vienen condensadas en específicos resultados inmediatos dentro del plan de acción que se le da por parte del organismo internacional Gafi a Panamá. Resultado inmediato 3, resultado inmediato 1, resultado inmediato 5 o resultado inmediato 7. Como por ejemplo tenemos la Ley 116. Dentro del resultado inmediato 7, una de las observaciones que se le hizo al país era que la norma, el artículo 288J del Código Penal, en aquel momento no era clara en cuántas veces se podía utilizar el beneficio que la misma norma permitía para pagar el monto de la obligación tributaria defraudada. Con respecto a esto, la decisión país es que se hace un análisis a la norma y efectivamente era necesario aclarar que esta exención a dicha norma solamente sería utilizada una vez. A este motivo, entonces, se procede a efectuar la modificación del artículo 288J mediante la Ley 116 de 5 de diciembre de 2019. Asimismo, dentro del resultado inmediato 3, se incluye la falencia respecto al control y sanciones disuasivas para aquellas empresas que se dediquen a la actividad de remesas de dinero, que como todos sabemos, deben contar con una autorización, licencia que emite el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, siendo el regulador primario de la actividad de remesas. No obstante, la Superintendencia de Bancos de Panamá tiene la facultad de supervisar y regular a estas empresas que se dediquen a la actividad de remesa en materia de prevención de blanqueo de capitales, por lo cual se efectúa un estudio y se determina que es necesario modificar el Código Penal de la República de Panamá adicionando el artículo 253-A, en donde se eleva a que aquellas empresas que se dediquen a las remesas de dinero a nivel nacional o internacional, incluyendo transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos, por cualquier medio, y no tengan la licencia respectiva de la autoridad competente, serán sancionados con prisión de 5 a 8 años. Esto ayuda mucho a fortalecer el sistema porque nos muestra el fortalecimiento entre instituciones gubernamentales que están pues trabajando para lograr una mejor efectividad del país con respecto al plan de acción. Bien, continuando con las leyes explicadas que han sido necesarias y estudiadas para lograr la efectividad del plan de acción que se le presentó al país, tenemos la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que es una de las que quisiéramos resaltar con especial atención. Esta ley crea el Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en la República de Panamá, lo cual facilita el acceso a la información de beneficiarios finales de personas jurídicas que se encuentren vigentes dentro de la República de Panamá. Adicional a crear este sistema privado y único de registro de beneficiarios finales, la ley contempla la creación de un registro de agentes residentes ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que como todos sabemos es el organismo supervisor que está a cargo de regular y supervisar a los abogados que sean agentes residentes como sujetos obligados no financieros. Esta creación del registro proporciona la creación de un código único de registro para todos los agentes residentes identificado como el CURP,
que será el mecanismo de acceso que tendrá cada agente residente para accesar al sistema de registro de beneficiarios finales y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 129 de capturar e ingresar la información tanto de las personas jurídicas que representa como tal, como de los beneficiarios finales, y la información que la misma ley específica debe contener cada una de estas pestañas. El sistema de beneficiarios finales que se ha creado, cabe resaltar que es un sistema gratuito, que es un sistema que será administrado y custodiado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con un acceso muy limitado a 2 funcionarios que serán designados por el Superintendente de Sujetos No Financieros, que contempla penalidades por el acceso indebido a dicho sistema de 500.000 balboas, así como penalidades por revelar información confidencial que se encuentre contenida en el sistema por un monto de 200.000 balboas. Cabe resaltar que este sistema es un sistema que cuenta con alta seguridad y ha sido elaborado con los mejores estándares a nivel nacional e internacional para salvaguardar la información contenida en el mismo. Resaltamos la imposición de sanciones que se contemplan a través de la Ley 129. Adicional a aquellas sanciones establecidas por la Ley 23 a los sujetos obligados, en este caso a los agentes residentes, como todos sabemos, tienen la obligación de aplicar una debida diligencia tanto a sus clientes como a los beneficiarios finales. Y la falta de cumplimiento respecto a estas obligaciones les contempla mediante la Ley 23, que es la ley madre, digamos que de blanqueo de capitales, una sanción que va de 5.000 a $1 millón, dependiendo de la gravedad de la falta y los criterios establecidos por esa ley. Adicional a estas sanciones, la Ley 129 contempla sanciones adicionales para aquellos sujetos obligados no financieros, agentes residentes, que incumplan con las disposiciones impuestas por esta norma, como por ejemplo, no inscribir o no capturar la información de las personas jurídicas que representan y de los beneficiarios finales dentro del sistema, o una identificación inadecuada de la información. Estas multas a los agentes residentes van desde 1.000 a 5.000 balboas por cada persona jurídica que representen como tal. Multas que destacamos son progresivas de manera diaria por un 10% de la multa original impuesta hasta que se subsane el incumplimiento de la norma por un máximo de 6 meses. Asimismo, y adicional a la multa pecuniaria que se está poniendo al agente residente, las personas jurídicas también tendrán una afectación, ya que por el incumplimiento de esta norma por parte del agente residente se le suspenderán sus derechos corporativos en el registro de Panamá, toda vez que la persona jurídica no va a estar inscrita o no va a contener la actualización de la información dentro del sistema. Por tanto, es muy importante que los agentes residentes cumplan con las obligaciones establecidas tanto en la Ley 23, todas sus regulaciones, modificaciones, como en la Ley 129 de marzo de 2020. Cabe resaltar igualmente que en caso de falsa declaración por parte del agente residente respecto a la información, sea de la persona jurídica o del beneficiario final, se le impone una multa doble, que será el doble de la pena de la sanción impuesta, esto sin perjuicio de aquellas sanciones civiles o penales que correspondan. Por tanto, resaltamos la importancia de esta ley que ha sido recientemente sancionada. Y con esto culmino la presentación, no sin antes decirles pues que quedo abierta a cualquier pregunta que consideren necesaria para la aclaración de cualquier punto. Muy bien. Gracias, Isabel, por la presentación que nos acaba de dar. Y esto me lleva a preguntarle a Isamari, ¿cómo ves el trabajo realizado por Panamá a través de las diferentes instancias, MEF, UAP, la misma unidad de competitividad, y ustedes dentro del rol de embajada? No solo con GAFI, sino con la OSD y ahora con la Unión Europea. ¿Qué nos podrías manifestar dentro de tu rol como embajada? Buenas tardes primero que todo en París, buenos días en Panamá, gracias por la invitación. Pues tu pregunta, Julio, es muy acertada para tener claro el rol que juega cada uno de
los jugadores en esta liga. El MEF es la entidad que lideriza los temas de la OSD en materia económica. Por su parte, la UAF es la entidad que lideriza los temas de Panamá ante Gafi. La UCSI, desde presidencia, sirve de apoyo y representa efectivamente a la presidencia de la República de Panamá en los temas de Gafi. Podemos ver que estas tres entidades, si lo hablamos en nuestro idioma de cumplimiento, representan la primera línea de defensa en materia de defensa, valga la redundancia, de las listas, en conjunto con los reguladores y entidades que posean hallazgos en los requerimientos que se deben cerrar como tal. Cancillería vendría siendo la segunda línea de defensa en esta materia. Nuestra función a nivel de Cancillería y embajadas está supeditada a los avances de la primera línea de defensa. Nuestra función es dar seguimiento, divulgar los avances de nuestro país, así como las posiciones de capital, entiéndase por capital Panamá, ante las autoridades y organismos internacionales en nuestros países. De esa manera y a grosso modo, pues podemos resumir el rol de cada uno. Yo recuerdo que cuando estaba apoyando al país en aquella vez que estábamos en la lista, hay mucho tema de poder tener una relación clara con los países que participan en las evaluaciones, porque hay que explicar el contexto riesgo-país. La gestión diplomática en esta materia para la lista gris, a través de las embajadas, por ejemplo, el ejemplo que nos voy a dar de Francia, ¿cómo es que pudieses darnos una orientación un poquito más específica en esta coyuntura que estamos pasando? Bueno, el papel de nuestra embajada con relación a las listas, te voy a citar con hechos. En el mes de marzo, cuando vino la delegación de Panamá, que el plenario se celebró en París, como embajada apoyamos a nuestros representantes técnicos durante este plenario. Es importante porque ven la presencia y la voz de nuestro país a través de sus autoridades y por ende el compromiso. A través de estas vías nos permite conversar con las autoridades de otros países, directores de las diferentes UAF, a fin de ser aliados estratégicos en esta gestión. Es importante el rol diplomático a nivel de las relaciones bilaterales, elevando el diálogo político a través de relaciones de respeto y reciprocidad. Cancillería ha realizado su trabajo a través del canciller, de nuestra vicecanciller, que es la que ve los asuntos multilaterales y bilaterales, así como los embajadores en lugares claves, por lo que la coordinación, el trabajo en equipo y la estrategia de nuestro ministerio han sido claves en esta gestión. Además, tenemos un grupo de embajadores de Europa que coordinamos la misma posición en nuestros países para mantener el mismo criterio, los mismos argumentos de defensa y de esta manera estar alineados en los conceptos que queremos transmitir en defensa de nuestro país y su exclusión de las diferentes listas, rechazándolas de manera energética. En el caso de Francia, trabajamos muy de la mano con la embajadora de Bélgica. A nivel de Cancillería, el seguimiento de los temas de Gafi y OSD se llevan desde la Embajada de Francia y las listas europeas desde Bélgica. Ok. Yo creo que hay una de las cosas que está haciendo que todo esto tenga cambios en cuanto a las estrategias, los planes, ha sido la situación del COVID. Isabel, quisiera preguntarte, dado la circunstancia y coyuntura que nos ha llevado el tema de la pandemia, ¿cómo visualizas el caminar de Panamá frente a la ruta trazada antes de la pandemia? Muy bien, bueno, efectivamente, a raíz de la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia por COVID-19, nuestro país evidentemente tiene retos que enfrentar enfocados en la exclusión de la lista gris de Gafi. Dentro de estos retos se encuentran a nivel tecnológico la adaptación y mejoras de los sistemas institucionales que actualmente se tienen para que estos sistemas puedan coadyuvar a la seguridad de todas las actuaciones de las autoridades competentes. Léase el Ministerio de Economía y Finanzas, las distintas superintendencias, seguros, no financieros, bancarios, la del mercado de valores igualmente. También se encuentra el IPACOP, que es otra autoridad competente en materia de prevención. Y es muy importante que todas las instituciones logren hacer esta adaptación y mejoras a sus propios sistemas con miras, pues como ya les digo, a fortalecer la institucionalidad del país sin perder de vista la competitividad económica de Panamá.
Asimismo, nosotros tenemos que continuar nuestros esfuerzos en cuanto a la reactivación económica y el impulso a la pequeña y mediana empresa, que incluye muchísimas de las actividades que están reguladas por estas normas en materia de prevención de blanqueo de capitales, de forma que logremos robustecer los mecanismos y las estrategias que se tengan actualmente y que se están desarrollando para poder ayudar al país a minimizar los costos y las afectaciones que han sido ocasionados a raíz de la situación de la pandemia mundial. Hablando entonces en términos mundiales, Isamari, ¿podrías decirnos igual cómo el COVID y consecuentemente el evento pandémico que se está dando ha interrumpido, puede haber creado algún tipo de limitante en la gestión diplomática? Efectivamente, Julio, como a todos, nos ha afectado. La gestión ha tenido que agarrar otro ritmo, hemos tenido que reinventarnos con la pandemia en base a un confinamiento, un teletrabajo. Sin embargo, no nos hemos detenido. Nuestra función ha seguido. Ahora, en la actualidad, nos encontramos con horario especial y por lo menos a través de los diversos foros de la OECD, en especial el Centro de Desarrollo que Panamá es miembro, también participamos de foros económicos, ambientales, de inclusión social y diferentes materias. Todos se realizan a través de la plataforma Zoom. Siempre como embajada abrimos un espacio para mostrar nuestra posición de gobierno con el tema de las listas. Adicional, realizamos un webinar con los empresarios franceses que invierten en Francia, en Panamá en la actualidad y que tienen deseos de invertir en Panamá, transmitiéndole seguridad, hablándole la situación de Panamá a nivel económico y también pues buscando el espacio de nuestra posición con las listas y los avances que hemos logrado. Ayer estuvimos en una entrevista radial en la emisora París Pluriel, donde se abordan temas económicos internacionales. Conversamos de la posición del gobierno panameño ante las listas europeas, ante Gafi, así como nuestras ventajas como país en materia comercial y turística. Con la promoción de las actividades comerciales, culturales siempre aprovechamos el espacio, porque nos hemos dado cuenta que una cosa nos lleva a la otra, y siempre en beneficio del país. También a través de las redes sociales de la embajada hemos aprovechado para promulgar todas las noticias positivas de nuestro país, todos los avances en listas y a nivel político-económico, a fin de poder reinventarnos y mandar un mensaje positivo a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial y pues seguir adelante con nuestro plan, ¿no? En materia de lo que es la salida de las listas como tal. El aspecto mundial como país, Panamá, dado las características nuestras, Isabel, nos lleva a tener cierto tipo de visión hacia cambios que se van a dar sobre diferentes actores internacionales. Y en este caso quisiera ver los aspectos o las consideraciones que se tiene con la zona libre y las diferentes zonas francas que participan en esta actividad comercial. ¿Cómo la situación de ella, los cambios, como bien menciona Isamari, hay cambios que se van a dar en materia de lo que es el intercambio comercial, la forma de venderse y comercializarse? ¿Cuál es la visión prevista en cuanto a lo que es adaptarnos y crear el ambiente preventivo hacia ella? Isabel. Sí, muchas gracias, Julio, por la pregunta. En efecto, y en continuación a lo que estaba mencionando la embajadora Isamari Sánchez, Panamá está trabajando proactivamente y en un trabajo continuo, diario, prácticamente sin descanso para la reactivación económica del país. Y puntualmente con respecto a tu pregunta de Zona Libre de Colón, en días pasados fue comunicado que se está desarrollando un proyecto de ley que busca equiparar a la Zona Libre de Colón con aquellos beneficios que han sido establecidos y reconocidos para la Zona Económica Especial de Panamá Pacífico, con la finalidad, entre otras cosas, de lograr una reactivación de las actividades que sean ejecutadas a través de la Zona Libre de Colón, considerando las nuevas normativas y la situación actual, ¿no? Con la posibilidad de atraer mayores inversiones, considerando también las grandes oportunidades que ofrece la Zona Libre de Colón y pues que tiene un muy buen potencial para reinventarse, ¿no? Consideremos que tanto la Zona Libre de Colón como todas las zonas francas de la República de Panamá
están actualmente reguladas y supervisadas en materia de prevención de blanqueo de capitales por la superintendencia, que como les mencioné previamente fue creada por la ley 124 de 2020. Por tanto, se está trabajando igualmente en reforzar las capacitaciones que están dirigidas a los empresarios de dichas zonas económicas de todos los sectores, de forma tal que se logre reforzar el conocimiento de dichos sujetos respecto a las obligaciones que deben cumplir y escuchar de parte de ellos igualmente sus inquietudes en cuanto a las materias económicas y de prevención de blanqueo de capitales. Sí, este aspecto me lleva a preguntarle a Mari. Entiendo que hay cambios, consideraciones, planes y orientaciones del país hacia lo que va a ser el nuevo ser. Isamari, el mensaje que ahora nos le toca a Cancillería y a la red de las embajadas en materia de la inclusión de Panamá en la lista de Gafi y de la Unión Europea. ¿Cuáles serían estos aspectos de énfasis que ustedes están logrando realizar como parte de lo que están fuera del país y que mantienen la relación con los otros países? Con relación a tu respuesta, Julio, yo citaría inicialmente cuando en noviembre de 2019 la viceministra Erika Moines habló enérgicamente en el Foro Global de la OECD en defensa del buen nombre del país, al expresar ante delegados de más de 150 países que no puede ser que este foro se enfoque siempre en mensajes negativos y se centre en listados. Ella habló también de que Panamá, igual que muchas jurisdicciones presentes en ese foro, han dado innumerables pasos para lograr una mayor transparencia fiscal y que es hora que se reconozcan los esfuerzos que ha realizado nuestro país y que se hable de todo lo positivo que hemos hecho a nivel internacional. Que Panamá, al igual que el resto de las jurisdicciones, pedimos que se nos evalúe de una manera justa y no por consecuencias mediáticas. Adicional, ella mencionó que Panama Papers era un término incorrecto, porque era un escándalo que involucraba 75%, era el porcentaje de las sociedades que no eran de jurisdicción panameña y los beneficiarios no eran panameños. En su momento, su postura fue incluso mencionada en los periódicos franceses, indicando títulos en los diarios como este: Panamá quiere volverse símbolo de transparencia fiscal. También recibimos en marzo de este año la visita del señor Pascal Adams y Saida Manata, que se reunieron incluso con el presidente de la República, y a su regreso tuve la conversación de hablar con el señor Pascal y ellos llegaron muy satisfechos con lo que se encontraron en Panamá durante su visita. Con relación a la lista europea, hubo un tema entre cancilleres, tanto de Panamá con los extranjeros, y a nivel de los embajadores, remitimos una comunicación escrita a los Ministerios de Relaciones Exteriores de nuestro país con relación a la inclusión de Panamá en esta lista, donde se señaló taxativamente que el gobierno de la República de Panamá rechaza de manera categórica la inclusión del nombre de Panamá en un proceso inexistente de evaluación, desconociendo importantes esfuerzos realizados en los últimos años y el firme compromiso asumido por el gobierno de Panamá para adecuar su plataforma internacional de servicios internacionales a los requerimientos de transparencia y cooperación internacional. También se mencionó en esa misiva, lo tuvimos que hacer por escrito porque estábamos en plena pandemia, pues que iba en contra de los principios de solidaridad y que era injusto que efectivamente durante el confinamiento se nos incluyera en esta lista. Y pues también se mencionó que toda la estrategia para la salida de las listas como tal es parte de la Agenda Panamá. Y se les pide pues que reconsideren y retiren a Panamá de este listado como tal. Adicional, pues también les puedo decir que tanto el presidente de la República como el canciller han sido energéticos en decir en los medios la posición de Panamá con relación a las listas. Nosotros, por protocolo, cuando un embajador nuevo viene a cada país, tiene que visitar a los diferentes embajadores, así como a las entidades del gobierno, en mi caso francés, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Ministerio de Economía y Finanzas, y en esas visitas también aprovechamos, esto fue antes del confinamiento, para conversar con ellos de la posición de Panamá ante la inclusión de las listas, de todos los avances que hemos hecho en materia de transparencia y en lo que es prevención del lavado de dinero, y hemos aprovechado, como les dije, todos estos canales para poder poner de manifiesto la posición de Panamá, que ha sido fuerte, robusta,
al rechazar de forma energética la inclusión de Panamá en estas listas. Y seguimos trabajando en esta estrategia. Siento que con la pandemia, luego que pasemos esto, reactivaremos estos planes porque hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, con el cierre de los aeropuertos, con el cierre de las entidades públicas, pero seguimos trabajando. Yo creo que esto nos lleva a pensar en retos y quisiera aprovechar el tema de retos tanto para lo que es la parte de diplomacia, también como para la parte de los retos que tiene el país a lo interno del trabajo que está haciendo la unidad de competitividad. Pero quiero entonces primero iniciar contigo, Isabel. ¿Cuáles son los retos y cambios de la diplomacia en atención a la salida de Panamá de estas listas grises? Bueno, muchas gracias, Julio, nuevamente. Yo le voy a pasar la palabra a la embajadora porque vamos a hablar de temas diplomáticos y corresponde efectivamente a la embajadora Isamari darte la respuesta respecto a temas que se manejen entre distintos países a nivel diplomático. Isamari. Gracias Isabel, con relación a su pregunta, Julio, yo iniciaría mencionando los retos y cambios que ha tenido la diplomacia como consecuencia de la pandemia. La diplomacia se ha tornado más digital, más científica en la búsqueda de soluciones, vacunas para a nivel de cada uno de los países que estamos los embajadores podamos aportar a nuestro país. Sostenible, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de los recursos naturales y lo que es la agricultura y la ganadería para la subsistencia. Y pues también la diplomacia nos ha hecho, con el COVID nos ha hecho más humanos en relación a poder ayudar a nuestros con nacionales y pues con los vuelos de repatriación hemos tenido una experiencia muy grande y enriquecedora. En cuanto a la salida de las listas, yo diría que los principales retos es que ya la diplomacia tiene que ser más activa, multisectorial. El embajador debe conocer, aparte de los temas de diplomacia, económicos, culturales, también tiene que conocer de temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de Francia, la salida estrategia de las listas debe ser parte obligatoria del plan estratégico de la Embajada de Panamá en este país. Isabel, una de las cosas que nos golpeó mucho a nivel internacional fue el tema de Panama Papers, que un nombre que todos hemos criticado y que no debiera prevalecer, pero está en la historia. El tema de las sociedades, ¿podrías enfatizarnos cuáles son los cambios y cuáles son las acciones que están previstas a fortalecer lo que hoy día manejamos con este servicio profesional? Por supuesto, Julio, en conexión a lo que también mencionó la embajadora Sánchez, si bien es cierto y se han dado declaraciones por parte de nuestras autoridades, el nombre de Panama Papers fue muy mal utilizado, afectando la reputación, el buen nombre de nuestro país, que no ha descansado en trabajar no solamente para la exclusión de estas listas discriminatorias, sino que nosotros nos mantenemos trabajando para no volver a ser incluidos en este tipo de listas. Porque realmente, y como bien acaba de mencionar la embajadora, el país ha ejecutado cambios muy puntuales, muy proactivos a nivel de Panamá y de la región en materia de prevención de blanqueo de capital. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí quisiera resaltar, relacionado al tema de personas jurídicas, tanto sociedades anónimas como fundaciones de interés privado, la importancia que tienen los agentes residentes como sujetos obligados al prestar ellos un servicio para estas personas jurídicas, puesto tienen esta obligación que se ha impuesto a través de estas normas que hemos conversado previamente, de identificar ya no solo a su cliente y conocer a su cliente aplicando una debida diligencia correcta, sino también identificar, verificar y mantener actualizada la información de los beneficiarios finales de estas personas jurídicas. Recalco nuevamente la obligación que se ha impuesto con la recién sancionada Ley 129, en donde se reafirma la obligación ya existente por conducto de la Ley 23 a los agentes residentes de aplicar esta medida de debida diligencia
como les he explicado anteriormente. Entonces ellos van a tener ahora una nueva obligación, que es ingresar a este sistema privado y único de registro de beneficiarios finales la información correspondiente al beneficiario final, es decir, la persona natural que controle de manera directa o indirecta la persona jurídica. Asimismo, deberá ingresar información que debe respecto a la misma persona jurídica, información que debe, además de estar en el sistema, reposar dentro de los expedientes que cada agente residente debe tener como parte de la debida diligencia que ha ejecutado y ha aplicado a su cliente. Bien, yo creo que ahí queda claro que estamos tratando de manejar la competitividad y el ejercicio realizado por la unidad está siempre bajo esa visión. Sabemos que los cambios son difíciles y habrá muchos sectores que podrán verse afectados al inicio, pero va hacia la orientación de estar a estándares internacionales. Pero yo sobre esto, señora Isamari, veo que siempre nos suben la vara. En su opinión y trabajo diario que manejan estos temas, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué se espera de Panamá para la salida de la lista gris del Gafi y de la Unión Europea? Pues efectivamente, Julio, tenemos la voluntad política, tenemos los técnicos. Un ejemplo es la licenciada Isabel Vecchio, que está aquí presente por la UCSI y que da fe de lo que estoy diciendo. Lo que necesitamos es cerrar los hallazgos que hacen falta. Nos hace mucho, se resalta mucho el tema de la efectividad, que son los casos en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y delitos conexos. Esperan de nosotros la ejecución práctica de las normas emitidas. Con la pandemia, la hoja de ruta se ha visto interrumpida por razones de fuerza mayor, pero seguimos trabajando en nuestro plan de acción y confirmando pues que a nivel diplomático se ha hecho y se seguirá haciendo el trabajo que se requiere, con el apoyo siempre a Capital, que son nuestras autoridades en Panamá, y los reguladores respectivos en materia de las listas, ¿no? Bien, yo sé que son dos autoridades que tienen una agenda muy apretada. Le agradecemos su tiempo. Quisiera entonces, antes de cerrar, Isabel, tus últimas palabras. Termina Isabel y las últimas palabras de la embajadora Isamari desde Francia. Isabel, por favor. Y bueno, nuevamente agradecerles por la invitación a la participación de este congreso tan reconocido a nivel nacional e internacional y recalcarles nuevamente el trabajo que se encuentra haciendo el gobierno nacional para la exclusión de la lista discriminatoria del Gafi y para mantenernos fuera de esta lista, ejecutando y cumpliendo con todas las normas que se han establecido para lograr la efectividad que se espera por parte del país y en la que estoy 100% segura vamos a lograr. Señora Isamari. De mi parte, gracias por la invitación. Me siento muy feliz, pues siempre apoyando al Congreso Hemisférico, del cual tuve muchos años siendo parte del comité organizador. Que sepan que siguen teniendo una compañera, una exoficial de cumplimiento, que desde esta trinchera sigue la lucha contra el delito del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Gracias. Muchas gracias a las dos. Terminamos entonces, quedamos abiertos a poder contestar cualquier pregunta que pueda venir del público. Muchas gracias. Quedamos atentos. Reiteramos que para el periodo de preguntas y respuestas se encontrarán a la mano derecha de sus pantallas una pestaña azul con el signo de interrogación. Hagan clic allí para enviar por chat sus preguntas dirigidas a nuestros conferencistas. Entramos al periodo de preguntas y respuestas. Actuarán como moderadores la licenciada Alius Catano, directora del comité organizador del Congreso Hemisférico y vicepresidente de cumplimiento de Global PAN, y Julio Aguirre, director asesor del 24º Congreso Hemisférico y presidente de Aguirre Schwartz.